Hola a todos, bienvenidos al directo de las 3:33 hora España. Y hoy una entrevista a alguien maravilloso desde Chile, Eduardo Acuña, psicólogo transpersonal y psicoterapeuta de un curso de milagros. Vaya, wow, qué maravilloso el tema que hoy vamos a tratar con Eduardo Acuña. Pues se trata de el ego. ¿Amigo o enemigo? A ver qué respuesta nos da Eduardo sobre este tema tan candente, tan importante en este momento. Eduardo, te envío invitación que ya te vi en el directo, ya te veo entre los que están en la sala. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Dale la ¿Cómo vuelta a la cámara. estás? Ay, Muy bien, sí, ahí ahora estoy. sí. Qué bueno verte, Bienvenido. Zaira. Igualmente, Eduardo, igualmente. Muy agradecida de que estés aquí en este directo. Gracias infinitas. Te presento, Eduardo, lo acabo de decir, pero te vuelvo a presentar. Eres psicólogo transpersonal y psicoterapeuta de un curso de milagros. ¡Qué interesante! Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Zaira, muchas gracias por el honor de compartir contigo. La verdad te conocí hace no mucho tiempo en redes, vi esta mujer potente, enérgica, y le puse atención a algunos de tus videos y dije, oh, wow, aquí hay algo interesante. Y bueno, de ahí estamos en contacto y pudimos ver que resonábamos en muchas cosas. Muchísimas Y gracias. muchísimas, muchísimas gracias a ti también. Gracias infinitas, porque bueno, después de que tú me vieras por las redes y dijeras, esta mujer potente, aquí hay algo y tal, yo vi tus redes también, vi unos videos donde hablabas de temas tan interesantes que me resonó a mí también. Dije, aquí hay algo muy interesante y vamos a compartir porque de eso se trata, ¿verdad? La vida se trata de compartir, sobre todo de abrirnos a la conciencia y expandir esa conciencia para que otros también puedan acceder a ella. ¿Y qué es la conciencia? Uno mismo. Wow, Y ahora vamos a hablar de ello, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia, Eduardo? Pero primero dinos, ¿en qué consiste la psicoterapia de un curso de milagros? Porque yo amo un curso de milagros. Me encanta la filosofía de un curso de milagros, más allá de que esté escrita en términos religiosos, por una razón evidente, quien tenga oídos para oír que oiga. Aunque yo no soy religiosa, me considero religiosa, ni a favor ni en contra, comprendo perfectamente por qué está escrito de esa manera. Así que, ¿en qué consiste la psicoterapia de un curso de milagros? la psicoterapia de un curso de milagros, bueno, entender primero que un curso de milagros no es un curso, no es un curso que tú hagas, vayas algunos días o algún tiempo, sino que es un libro para toda la vida. Este libro fue escrito por una psicóloga, Ellen Schuckman, que falleció ya en los años 80, y en realidad son varios libros en uno. Y este libro tiene como objetivo principal ayudarnos a despertar, ayudarnos, es uno, como el mismo curso lo dice, este es uno de muchos caminos, no es el camino, es como cada uno vaya resonando con lo que va encontrando. Y este librito maravilloso nos permite darnos cuenta de que probablemente el mundo en el que estamos viviendo no es tan real como creemos que es. Pareciera ser una especie de sueño, una especie de ilusión. Y lo podríamos definir también el curso de milagros como un libro, eh, como un entrenamiento mental. ¿Para qué? Para ir desarmando la forma en que tiene de funcionar el ego. Y ahí ya podríamos meternos un poquito más en el tema, tomando el curso de milagros y el ego, porque en el curso de milagros uno de los libros más importantes es el libro de ejercicios, que son 365 ejercicios diseñados a razón de uno por día para ir desprogramando este sistema de pensamiento. Que Si bien, incluso es, que incluso es importante destacar que es uno por día, pero que no hace falta hacer uno cada día, pues hay quienes se claro, detienen en un ejercicio, se detienen ahí
y lo practican durante mucho tiempo hasta que ya integraron, pudieron integrar bien ese ejercicio, porque de eso se trata. Un curso de milagros no es para tener conocimiento, es para aplicarlo, es para tener esa sabiduría de aplicarlo el día a día, ¿verdad? Exacto. Es un curso para hacer, es un curso para hacer. Y como el curso también lo dice, le habla a la mente que sueña el sueño. Entonces por eso es tan difícil, porque el libro llega y entra a nosotros a través del ego, ¿cierto? Y aquí nos podemos meter ya a tratar de darle alguna definición y entender también que son conceptualizaciones. En el lenguaje usamos símbolos, las palabras son símbolos, pero también son símbolos acerca de símbolos. Cada uno tiene una representación interna que es única. Y el ego en general podríamos definirlo como un sistema de percepciones. En el caso del ego humano, porque vamos a hablar del ego humano, del ego que nosotros tenemos o creemos ser, que es un sistema de interpretaciones respecto de lo que entendemos que es afuera. El objetivo del ego es la supervivencia. Y por eso el ego siempre está evaluando. En cada interacción que está teniendo, este sistema de percepciones está evaluando si lo que tenemos enfrente es un aporte o no para la supervivencia. Entonces, claro, cuando evalúa, en realidad juzga, esto es un aporte, genera agrado. Y cuando detecta que no es un aporte, hay incomodidad y hay malestar. ¿Mm? Ahora, el ego, si bien es un sistema de percepciones, no está percibiendo nada externo. El ego está autopercibiéndose. Si realmente cuando tú miras, cuando miramos algo, los ojos no están viendo nada, lo que tú estás viendo, con suerte, es la imagen que tu cerebro crea dentro de tu cabeza, aquí en la corteza Así visual. es. Uno de los La retina ejercicios del... dice, no veo nada de lo que veo, ¿no? Nada de lo que veo es real. Es uno Nada de lo de que los veo es real, ejercicios. nada de Sí, lo que y veo tiene sentido, esto que veo no significa nada. ¿Mm? exactamente, que al final cada ejercicio te va diciendo lo mismo, pero de distintas maneras para que al final lo entiendas, porque cada uno entiende a su manera, ¿no? Según su ego va a interpretar. Y en alguna de los ejercicios, en alguna de las frases, lo llegamos a comprender, ¿no? Quería leer antes de que sigas que un curso de milagros identifica al ego como la fuente del sufrimiento humano. Dice que el ego es una idea muy limitada de quién eres um, y de qué eres. Y que te defines como un cuerpo confinado dentro de los límites de la carne, sujeto a las leyes y experiencias que afectan a cada cuerpo. Interesante, Exacto. muy interesante la definición de un curso de milagros del ego. Entonces, con esto, pues cuéntanos tú, ¿qué es el ego? Mira, el ego descrito desde un curso de milagros, eh, me da un poquito de risa porque me acuerdo cuando converso con mis pacientes y yo les digo que el ego es el cuerpo, es la mente, son los pensamientos, son las emociones. Entonces, claro, muchos quedan sorprendidos al darse cuenta que son el ego o que creen ser el ego, que están identificados con este sistema de percepciones respecto de lo que creemos que es afuera. ¿Mm? Incluso les hago una pequeña analogía. Entendiendo el ego como un sistema que interpreta, podríamos pensar que el ego es como una cámara de video. La cámara de video realmente no está viendo nada. Quien ve es el camarógrafo que observa la pantallita de la cámara, ¿cierto? Ahora, normalmente nosotros estamos confundidos con el ego. Estamos creyendo que somos un cuerpo, que tiene una mente, que siente y que piensa. Es lo mismo que el camarógrafo creyendo ser la cámara. Entonces, claro, el camarógrafo puede estar grabando una protesta y le llega una piedra a la cámara y el camarógrafo sufre. No, ahí está la cámara, acá estás tu camarógrafo. Pero este camarógrafo está fusionado, está fundido con el sistema de observación. Por eso hay Excelente sufrimiento. ejemplo, wow, excelente ejemplo, qué claro, con este ejemplo es maravilloso, porque lo puede entender hasta un niño, ¿no?
que al final creímos que éramos algo que no somos y en eso, como tú dices, nos confundimos. Hay mucha confusión. Y entonces la pregunta es, ¿podemos hacer que funcione en nuestro beneficio el ego en lugar de permitir que arrastre con nuestra felicidad y que nos lleve ese sufrimiento? Claro que sí, podemos porque nosotros lo que realmente somos conciencia. Esa conciencia está ahí como testigo, como observador de estos pensamientos, de estas emociones y de estas sensaciones que emergen. Ego también es sinónimo de personalidad. O sea, si nos vamos directamente a la RAE, ¿qué nos dice la RAE? En la RAE vas a encontrar dos significados para ego. Vas a encontrar el significado de uso más extendido, que es un significado secundario. Ego entendido como exceso de autoestima. Pero el significado, la acepción principal de ego es ego identidad, la personalidad, el yo, lo que tú crees que eres. Y ahí es donde me gusta también definir la personalidad o el ego como una colección de formas automáticas de sentir, una colección de formas automáticas de pensar y también una colección de formas automáticas de funcionar o de reaccionar. ¿Y por qué son automáticas? Porque no puedes elegir ninguna parte del proceso. Solo puedes ir siendo consciente de qué estás sintiendo, qué estás pensando y cómo estás funcionando, cómo estás reaccionando. Y este ego, esta personalidad con la cual normalmente estamos identificados, hablando de manera lineal, se ha construido a través de todos los eventos que hemos ido viviendo en la vida, en distintos niveles de intensidad, queda como una especie de registro, que es como si se tomara una fotito en cada situación de intensidad emocional, queda ese registro de qué sentías en ese momento, qué pensabas y cómo reaccionaste. Entonces, ¿quiénes Bueno, creemos ser hoy en día? Es esa colección de fotitos que se resumen de esas formas de sentir, de pensar y de ujú. reaccionar. Y de Y podemos hecho, hacer bastante ahí, ¿eh? sí, de hecho, tengo muy claro pues, a través de justamente de un curso de milagros que se produce un cambio de identidad crucial en el útero o incluso al momento de nacer, al instante en que naces, pues dejamos de reconocernos como un espíritu divino para creer que somos el cuerpo. O sea, que esto Exacto. nos sucede desde pequeñitos, desde el instante en que nacemos, porque ese ser divino que realmente somos um, dejó de ser cuando empezamos a identificarnos con el cuerpo y el ego asumió el papel principal, haciendo que olvidemos quiénes somos. Wow, entonces Exacto. ahí hay trabajo, ¿verdad? Ahí hay trabajo. Sí, sí. El ego, amigo o enemigo. El ego no es un enemigo, no es algo que haya con lo cual luchar o pelear o matar, como en Y alguna ese es época de el, la psicología se decía. sí, es el mensaje que traemos, ¿no? Muy arraigado, muy ahí, como creyéndonos, ¿no? De verdad, de que tenemos que eliminar al ego. O sea, al final, ¿el ego es nuestro enemigo o nos hemos convertido nosotros del enemigo del ego porque lo queremos matar, lo queremos liquidar? O sea, el mismo ego quiere matar al ego. Qué Exacto. curioso, ¿verdad? Vamos a ese tema, el ego. ¿Amigo o enemigo, Eduardo? Mira, el ego no es un enemigo, y no sé si sea un amigo, porque también es el mismo ego que está tratando de etiquetarlo amigo o enemigo, ¿cierto? La idea es que podamos usar el ego como un instrumento de la conciencia. El curso de milagros nos cuenta que tenemos dos mentes. En realidad es una sola mente, pero tiene dos formas de funcionar. Entonces, una de estas formas de funcionar, que está enfocada en la supervivencia y por eso siempre está comparando y evaluando, ese es el sistema de pensamientos del ego. Es automático, es como si fuera un software, es como si fuera una aplicación, funciona de manera automática. Entonces, si dejamos el ego solo, suelto, va a estar siempre tratando de escapar, siempre tratando de no sentir, siempre evadiendo, resistiendo. Solamente hay dos cosas que podemos hacer cuando nos vemos en un conflicto. Podemos resistir o podemos aceptar. Entonces, si estamos en esta dinámica automática del ego, de escapar a través del cigarrillo, la comida,
las fiestas, dormir mucho, trabajar mucho, pensar, sobreanalizar, intelectualizar, todas esas son formas de escape, son formas de resistencia. Y sabemos también que si resistes, persistes. Claro, Y lo único que nos queda, es que además buscamos ese escape para no aceptar las cosas como son cuando no nos damos cuenta de que la aceptación es la liberación. Aceptar las cosas tal exacto, cual son es exacto, liberarnos de ese ego sin tener que luchar contra él, porque la lucha es ese resistir. La resistencia es la lucha y la lucha cansa los brazos, la lucha cansa la mente, la lucha cansa al ser, ¿no? Cansa el cuerpo, que al final se puede poner al servicio como tú, Eduardo, estás en Chile, ¿verdad? en Chile, en el sur de Chile, en la ciudad El de sur de Temuco. Chile, wow, qué bonito, qué dichosos los seres que están ahí en Chile que te pueden tener cerquita para hacer psicoterapia de un curso de milagro contigo ahí, aunque también das cursos o talleres online, ¿verdad? Sí, también hago trabajo online. La verdad he estado bastante Excelente. encerrado en mi consulta con muchos pacientes. Soy más Ujú. bien clásico en eso. No, no me abrí tanto a las redes y Pues ahora verás, probablemente sí, sí, ahora dicen que ya verás. no hay vuelta atrás cuando esto se abre. ¿Mm? Ahora, Bueno, es una manera de volviendo, expandirte y llegar al mundo, ¿no? Así que vamos sí, ahí, porque digamos. somos lo mismo, somos uno solo. Esa conciencia que es testigo de qué está sintiendo, qué está pensando el ego, esa conciencia es la misma y es una sola para todos. Podemos pensar que la Tierra es como un escenario de una película, en donde tienes 8.000 millones de personajes diferentes, pero el actor dentro de cada personaje es uno solo, es conciencia. Y esa conciencia no siente, no piensa, solo está ahí como testigo. ¿Mm? Porque lo que realmente somos ni siquiera está acá, está en forma de observación, en forma de conciencia. Entonces, cuando estamos a cargo, digámoslo así, del funcionamiento automático del ego, siempre estamos tratando de escapar en este formato de resistencia. Y ya sabemos, si resistes, persiste. Por eso, como bien decías tú, lo único que nos queda por hacer y es lo único que sirve y es lo único útil es aceptar. Y aquí está lo interesante, Bendito, porque ¿qué es lo bendita que es aceptación. aceptar y cómo se hace? Wow, bueno, eso podríamos dejarlo para otro capítulo específicamente, Sí, por pero quiero favor, comentar qué es lo que es la aceptación. hagamos otro capítulo, porque yo, como decía antes, antes de que sigas, como decía antes y lo decía ahora en las historias, estoy fascinada. Yo estoy fascinada. En un momento me propusiste hacer este directo y acepté inmediatamente. No me hizo falta ver de lo que hablabas porque me resonó enseguida. Mi ser me dijo sí. Y luego cuando vi lo que decías y hacías, dije, no, sí, claro que sí, evidentemente sí. Así que me encanta, me resuena que hagamos otro capítulo, me encanta. Y me encanta porque veo que también a otros les resuena. Están dejando mensajes muy bonitos. Está muy lindo, dicen, resueno con los gestos que tus palabras generan. Zaira, gracias. Amén, dice Cristina, somos uno. José Luis nos dice, somos luz y oscuridad, integrarlo para conocer y ascender en paz. Gracias. Willy nos dice, un placer. Willy que está en este momento en Argentina, que aparte te mando un besazo que me acaba de escribir antes. Bueno, aquí nos están dejando mensajes preciosos y les agradezco a todos infinitos que estén aquí en este directo, porque igual que yo estoy fascinada con este directo con Eduardo, sé que todos van a estar fascinados y me gusta la idea de que estéis y que compartáis, por favor, para que esta información que es tan valiosa la puedan recibir otros y se beneficien igual que vosotros, ¿sí? Así que volvamos, sigamos, por favor, Eduardo. Gracias. Zaira, claro, como recién conversábamos, sabemos que resistir, escapar o evitar no sirve. Y lo único que nos queda útil por hacer ahí es aceptar. Pero lamentablemente, y por eso lo vamos a dejar para un capítulo aparte, la aceptación, qué es y cómo se hace, porque normalmente creemos que aceptar es aceptar lo que está ocurriendo afuera. Es una forma de resignación, o en el mejor de los casos, tolerancia, es decir, aguantar ahí. Y si te das cuenta, eso sigue siendo algo que haces para tratar de no sentir. Es decir, es una forma más de resistencia. La aceptación tiene que ver con qué pasa dentro de ti y que puedas observarlo. Observar, una observación neutra, modo contemplación, como si miraras un paisaje.
porque si ya pones la intención de observar para que eso se vaya, lo estás convirtiendo en resistencia. Es muy delgadita la línea entre usar una técnica o algún elemento para resistir o para aceptar. Muchas veces me preguntan, me dicen, ¿llorar sirve? Depende. Si estás llorando para escapar de ese sufrimiento, de esa tristeza, no sirve. Pero si estás llorando y al mismo tiempo estás siendo capaz de observar, procesar ese dolor, ahí sí que sirve. Ahí sí que sirve. ¿Mm? Ahora, específicamente, me hiciste una pregunta y me quedó pendiente respecto de cómo funciona la terapia, la psicoterapia del curso de milagros. Eduardo, te voy a pedir que repitas eso último, te pido por favor, te pido perdón porque me acaban de llamar, tuve que rechazar la llamada y me perdí Ah, eso. ok. Por favor, porque claro, yo aquí te estoy entrevistando, pero soy uno más de lo que está viendo este directo, ¿eh? Yo estoy tan interesada en esta entrevista como todos los demás, no me quiero perder nada. ¿Sabes qué? Además sé que voy a volver a verlo cuando termine, porque es fascinante, ¿no? Hablar de tolerancia, hablar de aceptación, Mm. eso habla de un ser consciente y como lo que somos es conciencia y tenemos que ir a volver a hacer esa conciencia, estamos hablando de temas que realmente requieren de una escucha activa, una escucha muy, muy atenta, con atención plena, ¿no? Entonces, este tipo de directos como el tuyo realmente confieso que los vuelvo a ver, los vuelvo a ver y los vuelvo a escuchar y los vuelvo a escuchar. Así que te agradecería que compartieras de nuevo lo que acabas de decir, que me lo perdí. Gracias. Tienes toda la razón, Zaira. Cuando más aprendo es cuando escucho lo que digo o cuando grabo algo, porque estoy enfocado en poder ir respondiendo, no estoy tan atento a lo que estoy escuchando. Y cuando lo escucho digo, wow, ¿cómo dije eso? Y ahí me doy cuenta que ni siquiera soy el autor de lo que digo, solo voy traduciendo nada más lo que va llegando. Siempre estamos expuestos a campos de información que los convertimos en ideas, los ordenamos y ese es el pensamiento. Lo transmitimos y claro, eso ya es comunicarlo. Eh, Creo que te refieres a la parte en donde hablé de tolerancia y Correcto. resignación. Así es. Normalmente Gracias. creemos que aceptar es resignarse. No, no lo es. Cuando tú dices, mira, eso que me ocurrió, bueno, no puedo ser de otra manera. Bueno, así es la vida. Eso es resignación. O también puede ser una forma de intelectualización o una resignificación, que es un argumento mental para tratar de que no te duela. ¿Mm? Y como psicólogo he podido ver también en mi formación, en la formación más tradicional, no en la formación especializada, sino que en la formación básica de universidad, eh, yo he llegado a decir por ahí que los psicólogos realmente no son psicólogos, sino que son ególogos. Porque la psicología, como la palabra lo dice, la psicología es el estudio del alma, del espíritu. Pero eso en la universidad es que ni lo es. Hay ¿Qué confusión, ves? ¿verdad? Hay Hay confusión con confusión. eso. De hecho, cuando te escuché decir que el psicólogo es un ególogo, me impactó, me fascinó la simpleza con la que definiste lo que para mí desde hace muchos años, y por eso dejé de ir al psicólogo desde la adolescencia, lo que para mí fue otro ego interpretando a mi ego y diciéndome cosas que no me ayudaban en nada, al contrario, me enredaban más. Entonces, después de la adolescencia, que fue la última vez que fui a un psicólogo, dejé de ir. Me di cuenta que era otro ego analizando, y no va de analizar, va de sentir, analizándome cuando yo Exacto. misma, desde el silencio, la quietud y la introspección, podía conseguir mucho más que un psicólogo, un ególogo, mejor dicho. Interesante. Claro, al ego le encanta hablar de sí mismo, como el ego en el fondo sabe que no es real, pero lo esconde, le gusta identificarse, que lo definan, que lo etiqueten, le fascina, le fascina. ¿Mm? Ahora, en la aceptación entendida como esta observación neutra de lo que va ocurriendo con el ego, permite que al observar estemos informando, estemos comunicándonos realmente con el ser que somos, con esa conciencia que está en una dimensión donde no hay tiempo y no hay espacio. No hay tiempo y no hay espacio.
Y en eso la psicoterapia del curso de milagros, de verdad que es una maravilla. Si bien es un libro que está escrito en un lenguaje judeo-cristiano, no es un libro que hable de religión, aunque parece Biblia de solo verlo. Y como tú también decías, yo no tengo religión. Sí, claro, fui bautizado católico, pero desde pequeñito decía aquí algo no cuadra, algo está raro. Hay cosas que no me resuenan conmigo. Y claro, primero tenía culpa, me sentía malo, ¿por qué? Si esto es tan bueno, yo me estoy sintiendo extraño acá. Pero bueno, tiempo pasado ya. Y la psicoterapia del curso Milagro propone el perdón como vía de sanación. Pero no es el perdón que nosotros conocemos ni entendemos, porque el perdón que nosotros conocemos es el perdón del ego. El perdón del ego, ¿qué te dice? Tú me dañaste, Absolutamente. me afectaste, me traicionaste, me generaste dolor. Pero bueno, fui al psicólogo, hice reiki, pasó mucho tiempo ya, puedo Y te perdono. perdonarte. Falso, falso, falso ese perdón, Zaira. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente Claro, de acuerdo. perdona. Además, el verdadero perdón es cuando realmente hasta incluso has olvidado eso y llegas a amar a esa persona a quien has juzgado de que te ha hecho algo y en realidad no te ha hecho nada. O sea, No el te he hecho verdadero nada. perdón es de Dios, el único perdón verdadero es el que Exacto. hace la divinidad. Mm. El perdón verdadero perdona, porque no hay nada que perdonar, Zaira. Lo que creíste que hiciste, lo que creíste que te hicieron, ni siquiera sucedió. Esto sí que puede sonar raro y disonante para mucha gente, pero ni siquiera es que tengas que creer o que tengas que sentir que no sucedió. Basta con que te des cuenta que el conflicto, el problema, el dolor, la enfermedad o el síntoma que estás teniendo en el presente, nada más es una especie de respuesta a un juicio que estuvo en tu mente, a un pensamiento, a una pregunta que te hiciste. Sí, un error que como dice un curso de milagros, el error solo tiene que ser corregido. No existe el pecado, Exactamente. no existe. De hecho, No. el pecado original, si vamos ahí adentrándonos a lo que es el pecado, y así lo definieron, así lo llamaron, pecado original, Ujú. según la historia, es caer del estado de gracia a la inmersión en la ilusión, que la ilusión sería la miseria del mundo, ¿no? Solo somos el soñador en el sueño, como tú decías. O sea, fíjate, y de Exacto. ahí nos empezaron a hacer creer que éramos pecadores por haber caído en la ilusión, cuando el pecado en realidad no existe. Eso es una cuestión de ego. Es un Es solo juicio. un error. Hay un Es un bueno, hay un juicio. malo, hay una Y está. víctima, hay un victimario. Claro. Ahora, lo interesante es que para muchas personas puede sonar muy extraño escuchar de que esto no es real, es una ilusión, es una simulación, pero hasta la misma ciencia y la misma tecnología que hemos desarrollado dentro de esta ilusión nos demuestra que esto no es real, Zaira. ¿Hace cuántos años ya sabemos que todo está hecho de nada? O sea, bueno, sí, hecho de átomos, pero ¿de qué están hechos los átomos? Finalmente están hechos de nada, de vibraciones, de movimiento, cuerdas que existen sobre un campo cuántico, que nada más es información. Y además el tiempo no existe de la manera en que nosotros lo entendemos. El tiempo no es lineal. Nosotros creemos que el tiempo es lineal porque para nosotros el tiempo es la percepción del tiempo. Y una percepción es una interpretación, es decir, es una idea que te haces respecto de algo, es una imaginación respecto de algo. Yo puedo tener una idea respecto de este lápiz, pero mi idea no es el lápiz. La idea siempre es algo mucho más pequeñito que el algo en sí. Y lo mismo sucede con el ego, como lo dijiste al principio. El ego es una idea pequeñita respecto de lo que somos. Ujú. Así Entonces, es, claro, el el ego proceso de realmente es una idea limitada. O sea, una idea limitada. cuando nosotros pensamos que pensamos, o mejor dicho, creemos que pensamos, Creemos no que estamos pensamos. siendo conscientes de que estamos siendo pensados, ¿cierto? Entonces, el ego realmente se convierte en un enemigo cuando tú como ego lo conviertes en un enemigo, eres tú mismo, tu mismo ego, convirtiéndose en enemigo de sí mismo, porque al final, bueno,
yo siento que como dicen algunos psicoterapeutas también de un curso de milagros, el ego está loco, el ego cree. El ego está Absolutamente. loco y cree en todas estas locuras y por eso creemos en muchos momentos que nos volvemos locos, que estamos locos, ¿no? O nos acusan de tú estás loca por lo que has dicho, tal. Claro, porque el ego está loco y todo lo que diga el ego y se pregunte el ego es una locura auténtica, realmente el ser sabe, el que hace preguntas es el ego. El ser no hace preguntas porque lo sabe todo. El ser realmente, esa luz brillante que somos, el ser divino, lo sabe absolutamente todo, entonces no se hace preguntas. Es más, si se hiciera alguna pregunta, creo que lo único que se preguntaría es cómo hago para sacar este loco de aquí delante mío, así puedo ser de una vez, ¿no? Claro. Mira, respecto de lo que recién comentaba Zaira, antes de este video en vivo contigo, estaba en una sesión con un paciente de 15 años, ¿no? Y estaba acá porque pensaba que se estaba volviendo loco. Empezó a sentir que no tenía un cuerpo, tenía la sensación de que era irreal, aquello que iba en un auto de vacaciones junto a su familia, y empezó a sentir que no estaba ahí. Y, y a mí me dio risa, pero risa de emoción, porque en realidad no estaba loco, sino todo lo contrario. Estaba dándose cuenta de la realidad, de que realmente no estamos acá, no estamos acá. Pero ¿quién es el que se asustó mucho? Y yo le dije, bueno, adivina quién es el que se asusta. Es el ego. Todos los autores, Zaira, coinciden en que los miedos, que, que todos los miedos vienen de dos grandes miedos, que es el miedo a la locura y el miedo a la muerte. Pero si nos damos cuenta, el miedo a la locura y el miedo a la muerte tienen un miedo en común, que es el miedo a la disolución del yo, el miedo a la disolución del ego. Literalmente el ego le teme a la nada y el ego sabe que esto es nada. Entonces es una locura, es una locura. Es El una miedo a auténtica. Dios, el miedo a lo que somos, como dice el curso de milagro. Claro, el miedo a lo que somos, qué locura, ¿verdad? Pues por eso afirmo con toda seguridad que el ego está loco. El ego tiene miedo a morir porque sabe. El ego es consciente en una manera de decir, porque no es consciente, es una manera de decir que el ego sabe que va a morir, sabe que es limitado, sabe que no es real, porque nada que muera es real. O sea, es limitado y tiene un periodo cuando hayamos cumplido misión. Adiós, cuerpo, adiós, ego, y volvemos a ser ese ser brillante, luz magnífica, que, bueno, en algunos casos se reencarna, ¿no? Hay quienes dicen que nos reencarnamos siempre, quieras o no, hay quienes dicen que nos reencarnamos si realmente queremos, ahí me resuena mucho más eso, pero bueno, es indistinto porque al fin y al cabo es una opinión y toda opinión proviene del ego, así que me limito Mm. solo a comentar lo que siento, no lo puedo asegurar, pero sí puedo asegurar que el ego está loco y tiene miedo a esa muerte porque él sabe que va a morir. Y con ese pensamiento egótico, él nos quiere matar y por eso no nos deja ser realmente. Ahí vamos como con una pregunta de, el ego cree en el pecado, en el castigo, en la muerte, y sin embargo lo que somos verdaderamente es conciencia, amor puro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro ego sea más amigo que enemigo? Como una forma de decir, no amigo. Claro, a través de la aceptación, a través de esta observación neutra, el ego va desarmando, va deshaciendo este automatismo de juicio, de comparación y evaluación. El ego va evolucionando o quizás se va expandiendo hacia la luz, hacia la conciencia, y ya no es algo automático que te lleva como un perro desbocado hacia donde está su interés, eh, Tirando del collar, ahogándose del tirando collar. el collar. Claro. Como ¿Cómo lo se dijo sentiría alguna este vez, chico que tú decías, ¿no? El chico de 15 años con el que hacía terapia. Estaría ahogado, creyendo que exacto. estaba loco, desesperado. O sea, qué Y interesante lo de este chico. se fue muy contento, se fue muy feliz de darse cuenta que no solo no estaba loco, sino que estaba funcionando con su mente recta, que es como lo define el curso de milagro, que tenemos estas dos mentes, que este sistema
automático de pensamientos del ego, y también la mente recta que opera a través del ego. Esa es la trampa. ¿Ah? Qué Sí, como la curioso. cámara y el camarógrafo. Ves tú que el camarógrafo ve a través de la cámara, pero no es la cámara. Es Entonces, una el pedacito de interpretación. conciencia es una interpretación, y toda interpretación es una idea que nos hacemos respecto del algo, no es el algo. No. Es como el mar y la gota del mar. La gota se cree gota porque es el alcance de percepción que tiene. Entonces, todo lo que percibo, ok, eso soy yo. Y aquello que no soy yo es lo otro. Es una ilusión. Excelente, es una ilusión, porque la gota es el mar y Es el nosotros mar. somos esa conciencia, somos ese todo y esa nada, que al final es parte de un todo. No somos el ego, entonces podemos amigarnos con el ego poniéndolo al servicio. Alerta Poniéndolo al porque ahí servicio. está lo más interesante de comprender, ¿no? El ego no es un enemigo si tú lo pones al servicio, como estás haciendo, Eduardo, y te felicito, me honra estar entrevistándote, pues has sabido poner el instrumento, el cuerpo, al servicio de la humanidad y desde ese momento, porque claro, sigue siendo un ego, hay un cuerpo, hay una mente, pues sigue siendo un ego, pero el ego se pone al servicio de la humanidad para desmistificar todo lo que el ego fue, digamos, impregnándose de esos programas, paradigmas, creencias absurdas, y entonces al ponerte al servicio dices, ole por Eduardo, porque al final, fíjate, hizo amigo a ese ego para poder ayudar a otros. Muy Sí, interesante. el ego finalmente se va volviendo muy neutro, mucho menos reactivo, mucho menos enjuiciador. Y aquí también quiero hacer un énfasis, porque si bien la propuesta de sanación de curso de milagros es a través del perdón, es a través del perdón verdadero, en donde no hay nada que perdonar. Pero no es que tú tengas que sentir o creer que lo que hiciste o lo que te hicieron no es real. Puedes seguir creyendo que es real, no es problema, porque el que cree o no cree es el ego. Tú eres el que observa eso, nada más. Entonces, el perdón ocurre a través del juicio. Muchas de las corrientes espirituales o modernas hablan de que no juzgues, es malo juzgar, está prohibido juzgar, es inevitable juzgar. No puedes no juzgar. Tú observas por la ventana, ves un tipo que está asaltando a una señora, inmediatamente en tu mente dice el hombre malo, mujer, víctima. Eso es un juicio. Sí, Ahora, lo incluso más allá, importante, un paisaje, el paisaje es lindo o es feo. exacto, No estamos juzgando sí, todo el tiempo y es estamos inevitable juzgando, ahora. estamos evaluando. Claro, ahora si de Ahora, repente sobre ese juzgar o esa evaluación tú te vas a poner loco porque, ay, otra vez he juzgado y tal, y te vas a autocastigar por juzgar, bueno, entonces le estás haciendo caso al ego. Es observar, ¿no? Eso que juzgo, pues lo observo, claro, claro, lo por dejo eso ser, lo acepto. un curso de milagros, que es un libro tan extenso y que parece tan complejo, es complejo para el ego, no para nosotros que somos conciencia. Es el ego el que se resiste a creer o a entender o a leerlo incluso. Entonces, el juicio es útil, porque el juicio es una oportunidad, Zaira, de que cuando detectas el juicio, es la oportunidad para que recuerdes quién eres, el observador del Total. juicio. De hecho, y Entonces, el juicio sirve. lo que dices es brutal, porque el libro está hecho para el ego. Porque el ser realmente ni necesita leer ese libro, el ser ya lo sabe todo lo que está ahí y sabe perfectamente que no necesita leer nada. El ser, la conciencia es la sabiduría, entonces no necesita nada. El libro está para el ego, para que recordemos que no somos todo lo que en realidad creíamos que éramos. El libro realmente es espectacular, es uno de los mejores libros que yo haya leído desde que tengo uso de razón y leo. Sinceramente es un libro que no se lee una vez, es para leerlo el resto de tu vida, porque se Es para trata de toda la recordar, vida. es para toda la vida. Sí, como tú Es para decías, toda es la una vida. guía, no es un libro, es una guía, no es un curso, es una guía práctica. Y es para el resto de la vida realmente, porque claro, el ego, no te puedes deshacer del ego, qué pregunta. Wow, te puedes deshacer del ego, depende de los niveles o las dimensiones desde donde lo digamos, porque estando dentro de este sueño, dentro de esta ilusión, solo es posible a través del ego,
Podríamos entender también el cuerpo, la mente, los pensamientos y las emociones, nuestro yo, nuestra identidad, nuestro ego, nuestra personalidad. También la podemos entender como un avatar, tal cual. Y no somos este avatar. ¿Mm? Somos el camarógrafo que está observando qué sucede con el avatar. El Y lo observador que, el lo observador. Y lo que observa en un realmente proceso de somos, observación. Somos todo. lo que realmente somos, Aire, ni siquiera es posible de imaginar, ni siquiera es posible de pensar por el ego. Lo que somos, ya somos. No tenemos que hacer ningún esfuerzo por despertar o por iluminarnos. Lo que somos siempre es lo que es. Siempre es lo que es. Es De eterno, es hecho, perfecto, es único y es indivisible. así es. Y de hecho, solo estamos despiertos cuando estamos en paz. Y el Exactamente. comprender que ese ego puede ser tu amigo, puede ponerse al servicio y puede ser tu sirviente y no tú ser el sirviente de tu ego, entonces comienzas a estar en paz. Y eso realmente es estar despierto. Un ser despierto está en paz. Bueno, bastaba ver a Buda, a Gautama, que estaba en paz, ¿no? Y esa paz que transmitía era no la desaparición del ego, ni la disolución Ujú. del ego, pero sí el ego poniéndose al servicio, siendo un ejemplo, expandiendo esa paz, expandiendo la sabiduría. O sea, muy sabio poder utilizar el ego a tu servicio y hacer que él deje de utilizarte a ti como ser, ¿verdad? Exacto. Y lamentablemente solamente hay dos estados posibles ante cualquier situación que nos va ocurriendo en la vida. ¿Estamos en paz o no estamos en paz? No hay intermedios, no hay matices acá, porque si no es paz lo que tienes, es conflicto. ¿Mm? Y ahí es donde vamos de nuevo. ¿Qué podemos hacer con ese conflicto? Resistir o aceptar. Ya sabemos que resistir no sirve, no sirve. Ahora, el proceso de sanación de curso de milagros realmente es una maravilla, porque la sanación ocurre cuando te das cuenta que el sufrimiento que estás teniendo se fabricó porque en algún momento se confundió tu conciencia con el autor de los pensamientos, que es el ego. ¿Mm? Siempre el juicio que hacemos de otro trae consecuencias. Podemos hacer juicios acerca de una pared que es de un color o de otra, pero eso no va a traer una consecuencia para nuestra existencia. Pero sí aquellos juicios en donde hay culpa, en donde hay un bueno, en donde hay un malo. Cada uno de estos juicios es como si hiciéramos una pregunta, es como si nos hiciéramos una idea del mundo y después lo que ocurre de ahí en adelante la va confirmando. Si de pequeño veía conflictos entre mis padres, discusiones y peleas, en mi mente se crea la idea estar en pareja siendo adulto es así. Y claro, después voy teniendo parejas y voy viviendo esas respuestas. Ujú. Entonces, muchas Claro. veces ocurre que los procesos terapéuticos se enfocan en dar una explicación distinta a lo que ocurrió, resignificar o externalizar el problema, pero el origen sigue estando intacto. Y Claro, normalmente el origen del conflicto o del sufrimiento no está disponible a nuestro acceso consciente. Y no necesariamente es una situación dolorosa o traumática. Puede ser una escena bonita en donde te hiciste una pregunta y viviste la respuesta a eso. Y lo vi hace algunos años con una paciente que vino con un diagnóstico de depresión endógena. Es decir, el psiquiatra le dijo, naciste depresiva, tu biología es depresiva, psicofármacos de por diagnóstico. vida. Ya está, diagnóstico, sentencia, le llamo yo. Ahí te Sentencia. sentenciaron. Si tú te lo crees, entonces serás depresivo el resto de tu vida. A causa de estos pseudo brujos, yo les llamo, porque son los que hacen, como dice los cuatro acuerdos, don Miguel Ruiz, brujería, magia negra, porque cuando te hacen una sentencia de este tipo te limitan a creer en ello, porque si tú no eres consciente, pues crees todo lo que te digan, sobre todo alguien que tú crees que tiene más autoridad que tú, un médico, por ejemplo. Entonces te hace una sentencia de ese tipo y luego recaes en una depresión constante porque no es que el psicólogo o el terapeuta o el psiquiatra me dijo que yo es que nací así y ya está.
Entonces el ego, ahí se creyó la sentencia, el embrujo, ya estás embrujado, ¿verdad? Y aquí te voy a hacer una pregunta, me la voy a jugar. Te voy a hacer una pregunta. En todas tus terapias, como psicoterapeuta de un curso de milagro, cuando tratas a un ego que viene con esos conflictos que tú ya nada más verlos y escucharlos sabes que no es real, tienes que o sea, desenmarañar ahí, tienes que llevarlos al conflicto principal, que es el miedo, el ego. ¿Cómo los Exacto. llevas? ¿En qué proceso, digamos, si yo quisiera contratar tu servicio, en qué proceso te manejas para que ese paciente se vaya liberado? Lo primero, Zaira, es atender el dolor. Porque mientras haya dolor va a ser difícil pasar a una etapa de escucha activa y tener el setting ideal para poder procesar de otra manera. Entonces, para atender el dolor hay muchas técnicas. Yo trabajo con muchas técnicas porque me he formado con muchas personas en distintas partes del mundo. He hecho hartas cosas raras y locas, desde estar en la selva con chamanes, ceremonias de ayahuasca. He hecho de todo, he probado muchas cosas. Estudié con Garnier, también con Jean-Pierre Garnier. Wow, qué Entonces, interesante. hay Justo mucha ayer compré el metodología. libro. Ayer compré el libro de Jean-Pierre Garnier Mallet. Y mira, y ahora tú me hablas de eso, es interesante, ¿no? Porque has hecho como una fusión, ¿verdad? De varias cosas que Exacto. tú has vivido y experimentado. Pues, ¿cómo sería entonces ese proceso, digamos, que interesantísimo, entrar en lo que es el dolor, ¿no? Porque dejar de Claro, hacer lo que nos primero, duele, que es la resistencia al ser natural, es vivir el ser, digamos, es desaparecer el sufrimiento. Entonces hay que ir al dolor, ¿verdad? pero hay que ir al dolor, hay que ir a... Yo trabajo mucho con técnicas de digitopuntura, Zaira, como es EFT, terapia del campo mental. Hay varias técnicas que están basadas en la medicina china, que son bastante útiles para reducir la intensidad del dolor. Entonces, cuando ya no hay dolor, cuando ya no es el foco, el sufrimiento, ya el ego baja un poquito las defensas. Y ahí voy aplicando, al mismo tiempo que voy usando técnicas de respiración, de visualización, mindfulness, programación neurolingüística, algunos elementos de hipnosis, todo lo que pueda servir para atender, para acoger este dolor. Cuando ya lo vamos disipando, ahí aplicamos toda la metodología del curso de milagros. Y quien opera ahí técnicamente no es el psicólogo, no es el paciente. Nosotros solamente acompañamos, somos puentes. Y eso me encantó de leer en tu video también, porque coincido mucho con eso. Nadie sana, Zaira, somos Nadie puentes, sana a somos nadie, guías nada así más. es. Sí, somos como un faro, eh, porque ya transitamos el camino y estamos ahí como el faro luminoso alumbrando el camino para que otros, bueno, de forma más fácil lleguen ahí, ¿no? Somos más bien acompañantes en el camino, pero realmente el que camina el camino, el caminante y el que cruza esa puerta, el que trasciende ese dolor y se sana, es quien viene a la consulta. Nadie sana a nadie, el verdadero sanador es uno. Y el verdadero sanador, el verdadero terapeuta, como en tu caso, no es al que vas a que te sane, es al que vas Ujú. para que despierte los mecanismos de autosanación. Entonces, interesantísimo que a través de todas esas técnicas y esas metodologías que utilizas, el ser que va a consulta es el que se encargue de, bajo su responsabilidad, de sanarse a sí mismo. Aquí me están preguntando, y esto es interesante, nos comenta Mariela si se puede consultar a distancia. Sé que sí, pues dinos cómo. Sí. Eduardo, ¿cómo podríamos consultar? Yo soy la primera, ¿eh? Mariela, después, segunda, ahí está el ego. Ahí está el ego. Mariela, llamé yo primero. Pues, ¿cómo Sí, podemos hacer me consulta? pueden contactar directamente a través de un mensaje por Instagram, o no sé si están por ahí publicados mis datos, Los voy directamente a a mi dejar WhatsApp o publicados. celular. Aquí Sí, en la ideal. descripción del directo voy a dejar publicado todos los datos que tú me pases ahora. Los voy a publicar para que sepáis que este directo queda grabado. No solo se verá en el Instagram de Zaira Buenísimo. Luz-Sanación, sino también se va a ver en el Instagram de Eduardo Acuña, con lo cual ya podéis ver directamente su Instagram y hacerle una consulta en privado por allí o
en los teléfonos e emails que voy a publicar que me pase Eduardo, ¿sí? Entonces sí que se Bien, puede, muchas ¿verdad? A gracias. distancia. Gracias, un placer. Gracias Sí, infinitas a ti. Gracias. se puede, se puede, se puede. Yo era, como te digo, un poco reacio a las sesiones a distancia, pero en realidad era un tema de ego. Nada más, era una creencia. Una He ido creencia. viendo, sobre todo con pandemia, que hubo mucha gente que no pudo salir y comencé a atender online y era bastante eficiente de todas maneras. También yo mismo he tomado cosas online y sirven, funcionan. De hecho, fui conociendo la psicoterapia del curso de milagros también a través de José Luis Molina, que tiene un libro respecto a la psicoterapia del curso de milagros, así también como con Ignacio González de Venezuela. Y cuando conocí a José Luis, claro, me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo, pero desde la psicología y con herramientas psicológicas. Que bueno, para el curso de milagro todas las técnicas son magia. ¿Por qué? Porque es algo que tú haces dentro de un sueño, dentro de una ilusión. Pero mientras haya un ego sufriente y doloroso, nos va a servir poder gestionar ese dolor para entrar tranquilamente con la metodología del curso de milagro, ¿m? En donde, como ya lo decíamos, somos puentes para esta sanación, para volver a la tranquilidad, a la paz de lo que A realmente la somos. paz. Para volver a la alegría, a la paz, al amor, a la confianza, a confiar en uno, con fe, ¿no? Confianza es con fe, a volver a tener esa fe ciega de la que hablaba la conciencia crística Jesús, que como siempre digo, como servidora, desde mi nivel de conciencia, que no os creáis que es muy alto, es lo que es en este momento y honro lo que soy en este momento. Para mí este Jesús no fue un hombre, fue un nivel de conciencia al que puedes acceder, que nos mostraba la, digamos, la conciencia que somos. Como decía Neville Goddard, la Biblia no son hechos históricos, son interpretaciones de personajes, de niveles de conciencia a los que podemos acceder, ¿no? Exacto. Es una Pues maravilla, Neville. Una maravilla, Neville. uno de mis mayores referentes, Neville Goddard, ha sido el que en los primeros pasos después de haber sido reconectada a la fuente y después de haber abierto más que los ojos físicos, abierto la mente universal, me ha llevado a comprender que realmente soy un fractal de Dios, soy la divinidad representada en un cuerpo físico, en un avatar que tenía que comprender que tenía que ponerse al servicio y dejar de vivir en la ilusión para que otros también puedan acceder a esa conciencia que son, siendo el ejemplo, ¿no? Y bueno, puedo asegurar lo que dices de que online podemos expandir esa conciencia que somos, podemos apoyar a otro, pues una servidora hace sesiones a distancia y de hecho a distancia es como más se siente, pues la luz se expande, nuestra luz se puede expandir e ir más allá de ese espacio-tiempo del que hablábamos que no es lineal y no existe. Así que En realidad no interesantísimo que hay se puede tiempo hacer. y no hay espacio. Así es. Solo Pues son no una hay ilusión. tiempo para perder, chicos y chicas que están en el directo. No hay tiempo para perder, hay que marcar ya un mensaje a Eduardo para que nos apoye. Yo estoy fascinada, Eduardo, con este directo. Lo dije desde el principio, lo sigo diciendo, quiero otro. Quiero otro porque es maravilloso. Eres muy claro, eres un ser que, que se puede percibir perfectamente, por lo menos yo te percibo, percibo tu paz, percibo esa serenidad y esa claridad, y estoy profundamente agradecida con que hayamos hecho este directo para expandir conciencia. Como para terminarlo, pues ya se nos acaba el tiempo. En 3 minutitos Instagram nos hace adiós, así solito. Dinos qué es lo que más te gustaría compartir con todos sobre el ego, amigo o enemigo. No sé si respecto del ego, pero aprovechando los poquitos minutos que nos quedan, agradecer también este espacio y esta instancia. Ha sido un encuentro increíble contigo, Zaira. Puedo decir muchas cosas, pero no vienen al caso ahora. Y, pero quiero dejar un mensaje, que estemos Por favor. tranquilos, que confiemos, que el final de los finales es un final feliz. No hay nada que temer. Eres la mente que está soñando el sueño. Nada te va a pasar. Solo confía.
acepta, todo está puesto ahí para ti. No vinimos aquí a sufrir, no vinimos a pasarlo mal. Nos creamos este videojuego para venir a tener experiencias. Buenas o malas es la opinión del ego, pero son solo experiencias. Y así vamos expandiéndonos, nos vamos expandiendo. Y si estamos cumpliendo con los objetivos de expansión, pasan a segundo plano los objetivos de supervivencia del ego. Se cumplen solos las cosas. Todo te llega, todo fluye. Pero hay que soltar y hay que aceptar. Dejar de resistir. Qué belleza, Eduardo. Estamos a salvo. Estamos a Estamos salvo. a salvo. No hay peligro. El peligro no existe cuando sabes que estás a salvo y aquietas la mente egótica, aquietas al ego, lo pones al servicio y descubres que todo es perfecto, que todo absolutamente es perfecto y como dice Eduardo Acuña, te va llegando todo lo que necesitas en este momento para hacer y descubrirte. Descubrirte significa quitar lo que cubre el ser, ir quitando los personajes que creaste hasta ahora sin culpa, sin culpa, sin castigo, sin darte con el látigo. No los creaste porque realmente fue parte de la experiencia. Tenía que pasar para que hoy descubrieras quién eres realmente. Eduardo te acompaña en ese camino, te acompaña a saber quién eres y cómo poder hacer amigo al ego. Gracias infinitas, ahí leí todos los mensajes, no nos da tiempo a leerlos, pero ya los estoy leyendo todos. Gracias a todos los que participáis enviando esos mensajes. Gracias infinitas. Eduardo, un abrazo inmenso en el corazón, hermano. Te agradezco infinito. Ya en privado nos ponemos de acuerdo de cuándo hacemos la continuación. ¿Te parece bien? ¿Aceptas? Me parece perfecto, Zaira. Hay que seguir expandiendo, ¿cierto? Es Excelente, para pues todos. Es para todos. muy pronto tenemos a Eduardo. Gracias infinitas, infinitas, infinitas. Gracias a todos, gracias Eduardo. Abrazo inmenso, abrazo enorme en el corazón. Un abrazo para todos también. Gracias a todos los que vieron el directo, compartir por favor para que otros también se beneficien de la información tan valiosa y hermosa que nos dio Eduardo Acuña desde Chile, un ser al servicio, que puso el ego al servicio de la humanidad y nos comparte con profundo amor infinito esta valiosa información. Por favor, compartir este directo, os lo pido desde el corazón. La voy a compartir yo en todos lados. Queda grabado en mi Instagram y en el Instagram de Eduardo Acuña. Namaste. Nos vemos mañana a las 3:33 hora España como hoy con Tony López. Nos va a hablar de la ley de la segunda oportunidad. Gracias, Eduardo. Un abrazo enorme, hermano. Namaste. Un abrazo, Zaira. Nos vemos. Hasta mañana.